¿Cuál de los siguientes números multiplicados por dan como resultado un número racional? Date cuenta, si yo esto lo multiplico por eso, puedo factorizar acá por 2 y tengo eso, ¿no? Al multiplicar eso por eso, no es suma por su diferencia, y al ser suma por su diferencia, esto con esto las raíces se van, por lo tanto nos da un número racional. Y aunque esté negativo, igual podemos racionalizar. Precisamente es suma por su diferencia. Fíjate bien. ¿Qué tienes ahí? A más B por A menos B, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, sí. Y eso por 2. Entonces, si me fijo bien, esto no es A al cuadrado menos B al cuadrado por 2. Sí. Y si tú te das cuenta, raíz de 2 al cuadrado es 2, raíz de 3 al cuadrado es 3, ¿no? Sí, ahí da la misma. Entonces, está claro que al multiplicar esto por esto, las raíces se eliminan. ¿Vamos? Sí, profe, ahí lo digo. Ahora, si tú te das cuenta, al dividir por eso, estoy dividiendo por lo mismo, por lo tanto sí. Al dividir por eso, no. ¿Por qué no? Porque lo que yo tendría sería lo siguiente. La única forma de eliminar la raíz del denominador es racionalizar. Multiplico por raíz de 2 más raíz de 3, raíz de 2 más raíz de 3. Es cierto, esta raíz se anula y me queda 2 menos 3 menos 1, pero la raíz del numerador no se anula de ninguna forma, no se elimina, queda raíz, porque está al cuadrado del binomio. ¿Qué me queda? Raíz de 2 al cuadrado más 2 veces raíz de 2 por raíz de 3 más raíz de 3 al cuadrado. Esto es 2, es cierto, esto es 3, pero eso mantengo raíz de 6, por lo tanto mantengo un número irracional. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? ¿Alguna otra duda, algún otro ejercicio que nos salga? La 19. P partido por Q negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que P y Q son de distintos signos. Entonces la raíz de P al cuadrado es valor absoluto de P, correcto. Raíz de Q al cuadrado es valor absoluto de Q, correcto. Eso es P más Q, no, porque esto es suma de cosas positivas y eso es suma de cosas de distintos signos. Por lo tanto, eso no puede ser. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo es que usted supo que eran como diferentes signos? Por esto. Ah, usted pasó la Q. Sí, cuando la división es negativa. Ah, cuando uno y el otro es negativo. Cuando uno es negativo, el otro positivo, sea cual sea él, ¿no? Sí. Entonces de acá yo ya sé que ambos son negativos. Perdón, ambos son, disculpas, de distintos signos. Por lo tanto, yo ya sé que eso es valor absoluto, la suma de valores absolutos positivos, porque estos no se anulan, es positivo, positivo, falso. Ya. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? Yo por lo menos no tengo más porque no alcancé a hacer las demás, pero... A ver, si no hay más dudas, por favor, el próximo jueves, cuando partamos, recuérdenmelo, ¿ya? Y traten de terminar, traten de hacer todas las 10 dudas. Por favor, si alguien tiene dudas, consúltelas, pregunten, nunca se queden con las dudas. A mí me pasó lo mismo, llegué hasta la 16, no tuve tiempo de hacer más. Entonces, por favor,
Sí. El próximo jueves, que no se me olvide, me recuerden terminar de revisar este material. ¿Ya? Entonces, ¿no hay dudas o hay alguna otra duda? No, profe. Entonces vamos a mirar materia, voy a mirar logaritmos. ¿Dónde está eso? Se me perdió. Qué raro. Va. 29, creo. A ver. Acá parece que tengo muchas cosas que no debiera tener abiertas. Eso está abierto, eso está bien. Eso es una cosa de la U. Control, lo elimino. Ya. A ver si ahí elimino más cosas. Eso. No es de acá. No aparece en la transparencia. Ahí sí, esa era. ¿Ven el logaritmo ahí, no es cierto? ¿Ven lo mismo que yo? Sí, profe. Entonces, la relación logarítmica es la relación inversa de la función exponencial. Entonces voy a partir mirando la función exponencial con cada los reales. Codominio reales positivos. La base A es real positivo distinto de 1. Acuérdense que eso es la base. Dominio de esta función, los reales. Recorrido reales positivo. Por lo tanto, sabemos que es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Y sabíamos que si la base A era mayor que 1, siempre es creciente. Aquí hay un comportamiento asintótico y siempre crece. Si yo me paraba en cualquier elemento del conjunto de entrada, es un elemento del dominio, por lo tanto siempre voy a determinar una única imagen. Si yo me paraba en cualquier elemento del codominio, el codominio corresponde a las imágenes, por lo tanto, mediante proyección inversa me puedo regresar del I al X. En forma análoga, si el A es menor que 1, mayor que 0, sabemos que es decreciente, comportamiento asintótico acá. Sabemos que si yo me paro en cualquier X del conjunto de entrada, que es todo el dominio, determino un punto de la gráfica y determino un único I en el recorrido. Si yo me paro en cualquier elemento del codominio que corresponde al recorrido, me puedo devolver de forma única a un solo X en el dominio. Por lo tanto, indistintamente de cuál sea la base, tenemos la relación de y esto es lo que llamamos relación logarítmica. ¿Puede volver un poco a la diapositiva 2? ¿Sí? A la anterior. Sí, ahí está. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta entonces, acá tengo f de x igual a elevado a x es lo que acá es recorrido, acá es dominio. Lo que acá es dominio, acá es recorrido. Entonces hay una relación inversa y definimos logaritmo base A de I es X. Recorrido, dominio. Dominio, recorrido. ¿Qué quiere decir? Que lo que en una parte es dominio, en la otra es recorrido. Lo que en la segunda es recorrido, en la primera es dominio. Acuérdense por favor entonces
la base 10 se omite. Logaritmo base 10 de A lisianamente se nombra logaritmo A. Logaritmo base 10 de A es logaritmo A. La base 10 se omite, no se escribe. La base E, que es número de Euler irracional, logaritmo base E de A se le denota LNA, que eso quiere decir logaritmo natural o logaritmo neperiano de A. Profe, ¿Sí? no entendí muy bien el cambio que hizo arriba cuando pasó a la inversa de la función y la pasó a logaritmo. Acuérdate, ahora el X es el recorrido, el Y es el dominio, ¿sí o no? A ver, fíjate bien. F de X es Y. Ahora, ¿qué digo? F a la menos 1 de Y es X. Me devuelvo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que acá es dominio, el X acá es dominio, ¿acá qué es? Recorrido. Entonces, fíjate tú, lo que acá es dominio, acá es recorrido. Lo que acá es recorrido, ¿acá qué es? Dominio. Dominio. No, ahí entendí. ¿No? ¿Sí? Sí. Y la función, la inicial, esa también se podría poner como logaritmo. A ver, escúchalo, estoy llevando de esta forma a esta forma. No, sí, entiendo, pero a lo que voy yo es que si la primera también puede ser escrita como un logaritmo o no. Son distintas expresiones. Dame un segundo, ya voy a jugar con esos elementos. Espérate un segundo. Estas son dos estructuras, ¿ya? Que lo que estoy mirando es eso. Dado un X, determino un Y. Dado un Y, ahora determino un X inverso. Por lo tanto, no es la misma. Es la relación inversa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Ahora, acuérdense, la base 10 no se coloca. Base Euler se escribe logaritmo natural o neperiano de A. Euler es un número irracional. Ahora, vamos viendo las propiedades. Dense cuenta, A elevado a 0 es 1. La relación inversa, ¿qué nos indica? Logaritmo base A de 1 es 0. Es decir, f de 0 es 1. Relación inversa, f a la menos 1 de 1 es 0. Si yo tomo dos bases, A y B, A elevado a 0 es lo mismo que B elevado a 0. Y eso es 1, ¿no? A elevado a 0 es B elevado a 0 y eso es 1. ¿Eso qué me indica? Logaritmo base A de 1 es lo mismo que logaritmo base B de 1 y eso es 0. Es decir, indistintamente de cuál sea la base, en el caso de la exponencial, corta el eje de las ordenadas en 1, indistintamente de cuál sea la base en la relación logarítmica, siempre corta el eje de las abscisas en 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a otra de las propiedades. A elevado a 1 es A. A elevado a 1 es A. ¿Eso qué me indica? Logaritmo base A de A es 1. Logaritmo base A de A es 1. Es decir, f de 1 es A. F a la menos 1 de A es 1. Si yo tomo otra base, si yo acá tomo otra base B, A, B bases, B elevado a 1 es B. Por lo tanto, dense cuenta que el logaritmo base A de A es lo mismo que el logaritmo base B de B. Logaritmo base A de A, logaritmo base B de B siempre es la altura 1.
indistintamente de cuál sea la base, eso siempre va a ser altura 1. Ahora voy a jugar con ciertas propiedades que yo no sé, o no estoy seguro, cuánto ustedes dominan del colegio. Voy a mirar f de x igual a elevado a x, eso es relación inversa, f a la menos 1 de y es logaritmo base a de y, y eso es x. Dense cuenta, a elevado a x es y. A elevado a x es y. El x no es logaritmo base a de y. Por lo tanto, no tengo a elevado a logaritmo base a de y, no es y, base, clausura a base. ¿Estamos de acuerdo? Base, clausura, base. Logaritmo a elevado a logaritmo base a de y siempre es y. Creo que no entendí eso. Fíjate bien lo que estoy haciendo. A elevado a x es y. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Entonces, y el x, fíjate bien, el x, ese x, no es eso que está ahí. El x no es igual a logaritmo base a de y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y puedes, en vez de poner x, colocar el logaritmo base a de y, entonces. Ah, ya, sí. Entonces, pues sí, ¿no? Y date cuenta que esa es la propiedad que estoy diciendo. Esa es la propiedad que estoy viendo. A elevado al logaritmo base a de y siempre es. Y esto no es otra cosa más que una composición de funciones. Es f compuesto a la f a la menos 1 de y, es y. Fíjense bien, con y parto en y, voy con f a la menos 1 a x, y luego voy a y con e. No estoy yendo de y a y, y eso no es una composición. Y acuérdense que eso aparece en la relación inversa. Entonces tenemos esa relación. Acuérdense, por favor, que si yo tengo algo en base 2, puedo cambiar base, una relación exponencial en base 2, la puedo pasar a base 3 con esa propiedad. Dense cuenta, 2 elevado a x no es 3 elevado a logaritmo, base 3 de 2 elevado a x. Por una propiedad que voy a ver más adelante, el x, que es un exponente del argumento del logaritmo, lo saco fuera y me queda eso. Es decir, puedo cambiar siempre de base en la relación exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Usted sabe que no entendí. Fíjate bien. A ver, fíjense bien, me dan 2 elevado a x. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Eh? Fíjense usted, 2 elevado a x no es 3 elevado a logaritmo base 3 de 2 elevado a x. ¿Por qué sale ese 3? Sí, eso Fíjense mismo. bien, estoy cambiando de base. Escogí la base. Estoy cambiando de base 2 a base 3 por poner una tontería. Puedo hacerlo, ¿no? O sea, ¿dónde lo captó bien para decir una respuesta segura? A ver, fíjate tú, ¿puedo cambiar de base a base 2 o base 3? Bueno, o sea, con la fórmula que dijo usted. Sí. ¿Ya? O cambio a base 4, a base 6, a la que tú quieras. Siendo positivo, distinto de uno se puede. Entonces, fíjense, de acuerdo a esta relación que está acá arriba. Eso es correcto, ¿no? Sí. Y dentro del argumento hay una potencia, siempre, eso lo voy a ver más adelante, la puedo sacar como factor fuera del logaritmo. Entonces no me quedaría ahí la función. Dense cuenta que estoy haciendo, cambiando de base 2 a base 3. De base 2 a base 3. Y estoy escribiendo lo mismo en otra base. ¿Estamos de acuerdo? No me quedó muy claro. Tómate base 5. ¿Estamos?
Ya. Cambia ahora a base 5. Entonces, ¿qué sería eso? Ese sería el 5. 5 elevado al logaritmo base, ¿qué? 5, ¿no? De 2 elevado a x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda acá? 5 elevado a x por logaritmo base 5, la puedo cambiar a la base que yo quiera. Base 5 de 2. Entonces, ¿qué me queda acá? F de x, escrito que en otra base. Profe, Sí, te escucho. cuando puso 5 elevado a x, el elevado a x lo sacó del exponente del 2. Sí, ¿Y por qué no pasa multiplicando? discúlpeme, ya lo voy a ver. El x pasa multiplicando acá, arriba. Ah, no el 5. ¿Estamos? Esa propiedad ya la voy a ver. Ya. ¿Entienden lo que acabo de ver entonces? ¿Puede sí, profe? Siempre se puede cambiar a la base que ustedes quieran, siendo base positiva distinta de ella. Siempre. Profe, ¿y eso para qué sirve? Para escribirlo en otras bases. Por lo general, la relación exponencial se trabaja en dos bases. Base 10 y base n. Y todo se escribe en función de esa base. Ya. Es para trabajar en otras bases. Ahora, voy a mirar una propiedad que si ustedes conocen, que es la otra de los logaritmos. F de x es a elevado a x, eso es f a la menos 1 de i, es logaritmo base a de i, y eso es x. Voy a partir de acá entonces. Logaritmo base a de i es igual, acuérdense que el i es eso, es a elevado a x. Por lo tanto, logaritmo base a de i no es logaritmo base a de a elevado a x, y eso no es x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esta propiedad yo sé que ustedes la conocen del colegio, que es esa que está ahí. La otra no estoy seguro que la domine, teniendo que dominarla. Entonces, ¿qué hago? Dense cuenta que eso es una composición. Parto de x, voy a ir con f, luego de y regreso a x con f a la menos 1. Estoy armando eso, es lo que tengo. Vamos a vector acelerado P. Ahora voy a ver precisamente la que no quise ver en delante, que es la que dije que iba a ver más adelante, la propiedad. Por un lado, sabemos potencia de una potencia, ¿no? A elevado a alfa x es a elevado a x elevado a. Es decir, ¿Es así? un escalar, ponderar por un escalar, el argumento equivale a la potencia del valor. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo vimos. Esta parte, eso de ahí, P tiene lo menos sentido que el vector. ahora voy a ver la segunda parte, que es la del logaritmo. P Entonces dense cuenta, el logaritmo base a de x elevado a alfa, ¿qué quiero ver? Que es alfa por logaritmo base a de x. el vector de Pero acá tengan cuidado, por favor, porque esto tiene que estar bien definido. ¿Qué pasó? ¿Estoy ofendido? Hacer eso tiene que estar bien definido. el vector. Profe, ¿a qué se refiere con bien definido? Ya lo voy a ver, dame un El segundo vector para terminar y te digo. tiene menos sentido. Déjame terminar de pintar esto para que, el vector. porque lo estoy pintando lo que estoy viendo nuevo. Esto es lo nuevo. Entonces, ¿eso qué me Con la indica? rapidez deben hacer La potencia para que en el argumento se convierte en escalar del valor, una ponderación por un escalar. Profe, ¿Sí? la verdad, eso que está en rojo abajo de la función, ¿por qué queda allá? ¿Queda allá? Eso es lo que no entendí. Queda como... Fíjate bien. F de x. Mira la pizarra.
f de x no es a elevado a x, ¿sí? Sí. Entonces f de alfa x no es a elevado a alfa x, ¿sí? Sí. Esto no es potencia de una potencia, a elevado a x elevado a alfa, ¿sí? Sí. Y eso no es f de x elevado a alfa. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya ahí lo vi. Eso ya lo vimos en la clase antepasada. Ahora estoy agregando lo nuevo. Lo nuevo es lo que está con verde. Que así se escribe desde el punto de vista de la estructura, eso ahí es como lo gano, como nivel. Entonces dense cuenta, voy a tomar x igual a elevado a m. X positivo. Eso es sí, solo si m es logaritmo base a de x. Entonces voy a partir de acá. Gracias. Logaritmo base a de x elevado a alfa. El x lo sustituyo a elevado a m. Me queda logaritmo base a de a elevado a m elevado a. Eso es potencia de una potencia. Me queda logaritmo base a de a elevado a m por a. Y logaritmo base a de a elevado a algo es ese algo. Y el m no es logaritmo base a de x. Entonces vamos a probar esa propiedad, ¿sí? La m, ¿por qué cambió de la x a la m? Escúchame, para hacer un cambio de variable, para ayudar a probar eso, estoy mirándolo de esa forma. X positivo, x es igual a elevado a m. Relación inversa, eso no me indica que el m es logaritmo base a de x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces estoy utilizando eso. Profe, ¿Sí? como en la parte que desarrolló más a la derecha, Acá. ¿qué pasó con el M? Fíjate el m. Déjame pintarlo de azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El m no es eso. Ah, sí, ¿Por qué es eso? claro, Ahí estamos de acuerdo, ¿no? sí. Lo sustituí y llegué a lo que quería probar. ¿Estamos? Por lo tanto, eso es correcto. ¿Qué les dije? Que tuviéramos cuidado cómo definíamos las cosas, ¿no? Módulo de la versión media. ¿Sí? Media. Profe, ¿Por qué se los dije ahora bien? Te escucho. entonces, cuando nosotros tengamos, pues en este ejemplo el x elevado a un número cualquiera pasa multiplicando al logaritmo. Siempre y cuando el x sea positivo, Y si es una fracción, sea lo que sea, lo mismo. ya. Alfa un real. Alfa lo estoy viendo como real. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora, Profe, alfa tiene que ser positivo. no. Alfa cualquier real. El x tiene que ser positivo. Ah, ya. Fíjense bien. Me dicen que eso está definido en lo real. ¿Estamos de acuerdo? Para que eso esté definido en lo real, x elevado a n tiene que ser positivo. Voy a tomar n natural. ¿Estamos? Simplemente para circunscribirlo ahí. Si el n es par, para que esto sea positivo, el x tiene que ser distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Si el n es impar, el x por obligación debe ser positivo. ¿Estamos? Entonces dense cuenta, ¿es correcto hacer eso? No. No. ¿Por qué? Porque eso no está definido en los reales. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, dado eso, ¿es correcto escribir lo siguiente?
Es correcto escribir esto igual a logaritmo base a de x, todo eso por n. ¿Es correcto escribir eso? No. Porque todo depende del x. ¿Vamos? ¿Sí o no? Profe, ¿me podría aclarar eso sobre la X? Fíjate bien. Me dicen que eso es un real. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso es un real entonces, ¿no? Porque menos 2 al cuadrado es 4. Y logaritmo base 10 de 4 es un real. Pero podía llegar y sacar el 2 fuera. No. No. Eso es lo que estoy diciendo. Ya. Por lo tanto, en general, esto no es correcto. Eso es correcto cuando el x es positivo. ¿Vamos? Y acá me decían que el x era positivo, ¿no? Entonces lo correcto sería realmente ¿qué? Valor absoluto de x. ¿Estamos? Profe, ¿Sí? ¿por qué ahí al final en el resultado da A por logaritmo de A, intervalo de X? No entendí cómo llegó el No, resultado. esto es alfa, no es a. Ya, alfa. Esto es alfa, esto es alfa. Ya. Lo correcto es escribir el valor absoluto acá. Ya. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vamos? Sí. En el caso, profe, ¿Sí? en el caso de que nos dieran como por ser x menos un número, tendrían que especificarnos si x es mayor que ese número menor como para hacer esto. Ustedes lo definen. Ustedes tienen que precisar. Si no se lo dicen, Ya. pero de modo que todo lo que hagan sea legal, esté bien hecho. Ahora voy a ver otras propiedades más. Voy a tomar base A. Base. Real positivo distinto de Z. Xt reales y Z reales positivos. Voy a mirar A elevado a X es Y. Relación inversa. Logaritmo base A de Y es X. A elevado a T es Z. Relación inversa. Logaritmo base A de Z es T. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiero ver? Esa propiedad de ahí, lo que está con rojo, lo habíamos visto, lo voy a cambiar a azul. ¿Sí o no? Lo que está con azul, lo voy a poner en azul, es lo que nosotros ya habíamos visto cuando miramos función exponencial. Lo nuevo ahora es lo que está con rojo. Profe, ¿Sí? hay algo de lo que no me acuerdo. Cuando nosotros teníamos las potencias, Sí. si las bases eran de distintos signos, pero eran iguales como en valor absoluto, por decirlo así, como que fuera 2 y menos 2, ¿se puede encontrar? Espérate, cuidado, acuérdate que en estos momentos estamos con exponente real. Y si el exponente es real, la base no puede ser negativa. Ya. Acuérdate que estoy circunscrito ahí. Si fuesen los naturales sería otra cosa completamente distinta. Pero ahora estamos circunscritos ¿a dónde? A estructura, donde el exponente son reales. Por lo tanto, las bases son reales positivos distintos de C. Entonces la prueba tampoco nos van a aparecer bases negativas ni nada de eso. No, tienen que especificar de alguna forma. Ya. Tienen que especificar, porque además ustedes están acostumbrados a manejar la potencia con exponente entero, ¿no? Una cosa es potencia con exponente entero, otra cosa es con exponente real. Profe, ¿se supone que esto es como una fórmula, algo así? A ver, acuérdense que yo soy enemigo de las fórmulas. Son relaciones.
más que fórmulas. ¿Y cómo Recuerda se que aplica ustedes- esto en un a ejercicio? ustedes, eso es lo que estoy haciendo, fíjate bien. Ah, Eso es lo que todavía no lo he visto, porque primero tengo que probar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Logaritmo base A de I por Z es igual a ¿qué? Logaritmo base A de I más logaritmo base A de Z. Eso es lo que ustedes llaman fórmulas. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Desde el punto de vista de la estructura es eso. Estructuralmente se explica así. Es decir, el producto de los argumentos es la suma de los valores. Ahora probemos que eso es cierto. Voy a probar que eso es cierto. A elevado a X es Y. A elevado a T es Z. Puedo multiplicar estos y consigo eso. Acá tengo multiplicación potencial de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes. Recibo eso. ¿Qué hago acá? Como esto es positivo y esto es positivo porque Y y Z son positivos, aplico el operador logaritmo base A todo. Y de acá que consigo logaritmo base A de A elevado a X más T es X más T. Y acá consigo logaritmo base A de I por Z. ¿Estamos de acuerdo? El X no es X, no está ahí, logaritmo base A de I. El T no es logaritmo base A de Z. Y de ahí precisamente viene la relación. Y esa es la fórmula que ustedes conocen como fórmulas. Son relaciones más que fórmulas. No se olviden que yo soy enemigo de las fórmulas. Yo soy amigo de los razonamientos. El problema está en que si yo aplico las fórmulas fuera de contexto, dejo escobas y media. Y si no, pregúntense por qué es la calamidad que existe en el mundo. Porque estamos llenos de tecnócratas que se olvidan del contexto en el cual están definidas las cosas. Y se olvidan que lo que están manejando no son más que ideas. Ejemplo, dense cuenta de nuevo. Si me dan eso que está ahí, ¿eso es correcto? Me dicen que esto es un real. ¿Es correcto eso entonces que está ahí? Depende ¿Depende de qué? del signo. Exacto. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Esas son las cosas que marcan la diferencia. Es decir, I por Z, ¿cuánto es positivo? ¿Cuándo son de qué? Igual Negativo. O ambos positivos o ambos negativos. Entonces, si son ambos negativos, eso no es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es un real y eso de ahí no son reales. Por lo tanto, no puedo armar eso. Lo correcto que sería eso que está ahí. Por lo tanto, eso que está ahí no es correcto. En general. ¿Por qué? Por eso que está ahí. Ahora voy a ver la división. De nuevo a base. X t reales y Z reales positivos. Sabemos esa relación. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Eso partido por eso. Dense cuenta que esta relación la voy a pintar de verde, es la que ustedes ya conocen, que es esa relación. La nueva, la que estoy mirando, es esa, que está con rojo ahí, la pinto con rojo acá. Eso es lo que quiero mirar ahora. Quiero probar eso entonces, que la división de los argumentos es la sustracción de los valores en ese orden dado. Voy
Voy a tomar la división, entonces voy a dividir eso. Estoy dividiendo cosas positivas, sigue siendo positivo. División potencial igual base. Conservo la base, resto los exponentes. Como esto es positivo, pues yo aplico con logaritmo base a ambos lados. Y logaritmo base a de a elevado a algo es ese a. Logaritmo base a de i elevado a z, entonces, es x menos t. Y el x no es logaritmo base a de i. Y el t no es logaritmo base a de z. Lo sustituyo y ahí es donde tengo esa relación. Es decir, de nuevo, la misma pregunta que vengo haciendo anteriormente. ¿Eso que está ahí es correcto? Perdón. La voy a escribir acá. La voy a copiar. La pregunta es, ¿eso que está ahí siempre se cumple? Si eso es un real, eso está definido, ¿no? ¿Eso siempre se cumple? No. De nuevo, ¿por qué? Depende de los signos de i y z. Si i y z son positivos ambos, en ese caso se cumple. Pero si son de ambos negativos, esto es un real. Y eso no es igual a eso. Ya que esto no es un real, esto no es un real. Por lo tanto, no es correcto. Lo correcto que sería, no por menos más positivos. Por lo tanto, lo correcto sería que valores absolutos. Eso es lo técnicamente correcto. Que nadie lo hace. Pero lo correcto sería... ¿Sí? Es que, ¿sabes qué? Hay algo que me confunde. El logaritmo se supone que cuando está negativo, ¿cómo sabemos que no está dentro de los reales y no sabemos cómo le poner? A ver, el logaritmo, para que esté definido en los reales, el argumento tiene que ser positivo. ¿Estamos? Y eso es positivo, ¿no? Sí. ¿Esto es positivo? No. Entonces eso no está definido en los reales. Por lo tanto, un real puede ser esa suma. Si esos no son reales, No. ¿estamos de acuerdo, no? Sí. Hasta acá quiero llegar hoy día. ¿Ya? La clase que viene me meto con base, me meto con relaciones de las bases, ecuaciones logarítmicas, y función logarítmica. Así que hasta acá llegó hoy día. Vamos entonces trabajando, que hasta acá quería llegar hoy día. Profe, una consulta. ¿Sí? Mire, si tengo dos logaritmos de una fracción y alguna de esas dos está negativa a la base, ¿hay una forma de invertirla para que pase positivo o hay otra forma de hacerlo? Espérate un momentito. Déjame salir de acá. Explícate ahora, Bastián, ¿qué estás preguntando? Si es que tengo un ejercicio con logaritmos y son logaritmos en fracciones y uno de los dos, o sea, el numerador o el denominador, uno de esos dos que sea negativo. ¿Hay una forma de que al invertirlo No se puede trabajar. ahí no se podría trabajar? Esto no es un real. Terminado lo real. No, ya, pero si la base es negativa. La base tampoco puede ser negativa. Ah, ya. Acuérdense, la base A está definido en los reales positivos menos el 1. Ah, ya.
argumento siempre positivo. Ahí está definido los reales. Si tuviera que sumar dos logaritmos de algo, si un logaritmo de tanto por, o sea, más logaritmo de algo. Logaritmo, la misma base, ¿Sí? 10 de 3 más logaritmo base 10 de 5. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eso qué es? Logaritmo base 10 de 3 por 5. Ahí la multiplico entonces. Y bueno, eso es lo que acabamos de ver. Ah, ya. Esa es la multiplicación. Profe, Escucho, Cata, ¿puede ver un ejercicio del libro? sin ningún problema. ¿Cuál del libro? Déjame abrir el libro primero y lo busco. Del libro, ¿no? Sí, del libro. ¿Qué ejercicio? El 10 de la 421. Fíjate bien. 3 elevado al logaritmo base 3 de 8, ¿no era 8? De eso que es lo que no me acuerdo, no sé, como que el 3 no pasaría como multiplicando el 8 o no. No, fíjate bien. A elevado a B. ¿Estamos de acuerdo? Materia versa misma plantea el Sí. elemento posible. Relación ¿Cuál inversa. es la relación de la objetiva? Para un Logaritmo de más ese A objetivo. de C entre. ¿Estamos? La relación de El C no es A elevado a B. Sí. Eso no es A elevado a B. ¿Sí o no? Para un cuerpo de esa materia. ¿Estamos de acuerdo? A elevado a B es igual a A. Además, A no, esto ya está acá. A Ah, elevado a B es C, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y el B es igual a qué? Al logaritmo. Entonces no es A elevado a logaritmo base A de C. Entonces el C no es A elevado a logaritmo base A de C. Ah, ya. Entonces por eso venía siendo 8. Sí, yo no sé por qué ustedes del colegio, la gran mayoría no domina esa propiedad y la tienen que haber visto. La que sí dominan inmediatamente, ¿cuál es? Logaritmo base A de A elevado a B, eso es B, ¿no? Sí. Esa todo el mundo se acuerda, pero esta todo el mundo no se quiere acordar. O no la El profe, domina. por lo menos a mí siempre me ha costado logaritmo. ¿Y te das cuenta entonces que eso es correcto? Sí. Que me enredo. De a poquitito, de a poquitito. Profe, ¿le puedo preguntar una de la guía anterior? Sí, por favor. Del material 29. ¿Qué pregunta? La 15. Esa, ¿no? Sí, no sé por qué me está costando tanto. Racionaliza. Multiplica esto es raíz menos 1. Entonces suma por su diferencia. Raíz más 1. Multiplica y divide por eso. Acá arriba escríbelo, no lo desarrolles. Y esto desarrolla. Lo de abajo no es suma por su diferencia. No te Sí. queda 2 por x menos 1, simplifico, ¿no? Ahí es más fácil. 1 distinto de 0, me queda eso, ¿no? Sí, yo lo estaba desarrollando la multiplicación de arriba y ahí me A ver, estaba... acuérdense que cuando yo vi esto con ustedes, ¿qué les pedí? Que esto de acá no lo desarrollaran.
escríbanlo primeramente. Ah, Y primero, antes de abrir eso, traten de simplificar lo que se simplificaba solo, ¿no? Cuando lo abriste, te perdiste, ¿sí o no? Sí. Por eso lo dije, primero escríbanlo, luego desarrollen. Pero siempre partan primero escribiendo. Se me fue. Gracias. Ok. ¿A quiénes debo poner presente? A mi profe, Díaz. ¿Quién dijo a mí? Díaz. ¿Alguien más? Tomás Contreras, profe. Contreras Tomás. Esteban Contreras. Isidora, ¿entendiste lo que estábamos hablando, no? ahora parte falta escribir. Isidora Bascuñán. Momento. Dice. Eso fue hace rato. Voy a revisar la lista entonces y voy a nombrar a los que todavía están ausentes en caso de que haya que colocarlos presentes. Scarlett Aravena, ¿Qué te creo? Lo que te hace. Esteban Barra, 3 vueltas acá. Isidora Bascuñán, Presente. Esteban Contreras, estás presente. Tomás Contreras también. Renata Díaz también. Daniel Rojas. Presente, profe. Samuel Tamayo. Constanza Villablanca. Cerramos la lista. Profe, Te escucho, vale. un racional puede tener como denominador raíces. Sí, Ah, ya. bien, puede ser cualquier cosa. A ver, mira bien. ¿Racional o irracional? Racional. Es una Así. raíz, ¿no? Ujú. Vamos. Y si es una raíz inexacta. ¿Es un racional o no? Sí. Ahora, que esto se simplifica es otro cuento. Vamos. Ajá. Inclusive, fíjate bien.
3 Euler partido por 2 veces Euler, eso es 3 medios, ¿no? Sí, Y son racionales, ¿no? sí, pero no, si es que no se puede simplificar, Así que no no se se puede puede. simplificar, ya no podría ser. Si es que no se puede, no podría ser. Ah, ya. Ya, entonces estoy confundida. Que si puede revisar el ejercicio 16 del material anterior, el 29, Ok, que ya se lo explicó a una compañera, pero yo no tomé atención porque creí que no tenía duda. ese, ¿no? El 16, Perdón, 16. Ese, ¿no? sí. Fíjate bien, me preguntan por qué debo multiplicar eso para obtener un racional. Si yo acá factorizo por 2, consigo eso, ¿no? Sí, Al multiplicar esto por esto, ¿no es suma por su diferencia? sí, Entonces las raíces se van, ¿no? sí. Ahora, al esto multiplicarlo por esto, no estoy dividiendo por lo mismo. Se simplifica y me queda 1. ¿Es un racional? Sí. Ahora, A mí me daba 1 partido raíz de 2 más raíz de 3. este que está acá, el Sí, 2, fíjate bien que no. Queda eso, 1. Ay, yo estaba como que racionalicé por esa multiplicación. Por eso, recuerdo, ajá, ya entendí. el 3 no es necesario, ¿no? No, para nada, no sé por qué empecé a racionalizar. Siempre, primero, antes de hacer cualquier cosa, observen con calma. Y si aprenden a observar, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se simplifican mirando, sin hacer nada. Ok, Belén, cuídese. Efectuamos esta operación, nos sale 36,77. Y las unidades son radianes partido de segundo. Radianes partido de segundo, eso es lo que medimos. ¿Parece o no? Radianes por segundo. Pues entonces diremos tiro del radio. Es decir, deben girar mucho más rápido.
Profe, Escucho. en la página 422, Dame un segundo, que casi le embarco. Ahí está. ¿De qué material? es de esto mismo, entonces, a ver, Del libro, ¿no? sí, del libro, la 422. ¿Cuál ejercicio? Puede ser en el 3, como hay una raíz ahí, yo lo puedo poner Sí. como 2 elevado a medio. Sí, porque acuérdate que si el argumento de la raíz es positivo, eso míralo como potencia. Ya, Siempre que el argumento sea positivo de la raíz, escríbela como potencia y es 2 elevado a un medio. Por lo tanto, el logaritmo va a ser 2. De 2 elevado a un medio es un medio, ¿no? sí, y si fuera negativo, ahí No, ahí sería ya no. más negativo. Ahí ya no lo puedes operar en los reales. Una tabla elegir Dios exacto. ¿Qué pasa? Como se observa la figura. Dale. Se cambia un giro. Una tabla elegir giro. Como se observa la figura izquierda. Claro, si se cambia el giro en una parte. Una travesía gira movimiento en torno a una que pasa por el centro de gravedad, como se observa en la figura izquierda. Si cambia el eje de giro 1 de vértice, también se observa el eje de derecha, mantener el momento. Aumenta la rapidez. Creo que no aumenta. ¿Por qué siempre flota en el agua? Un gráfico responde la presión total de un punto diferente. La presión correcta es la presión total. Profe, tengo otra pregunta del libro. Voy al libro. De logaritmo, ¿no es cierto?
función grafo corresponde a una pieza total. La 423. De reposo. La función profundidad h. ¿Qué La pregunta? pregunta, la 11 no me da. Me da 10. Juntaste eso, ¿no? Sí. Logaritmo va a salir de 40 por 5. Y júntate eso, no es partido por 2, Sí. porque esto es menos, ¿no? Entonces fíjate, tu 40 partido por 2, 20, ¿no? 20 por 5 no es 100, 10 al cuadrado. Y logaritmo va a ser 10, de 10 al cuadrado no es 2. Ah, sí, es que estaba sacándolo mal. Que puse que el logaritmo en base 10 de 100 era 10. No, acuérdate, logaritmo va a ser 10 de 100, el logaritmo va a ser 10 de 10 al cuadrado, 2. Sí, que me equivoqué. Estaba confundido. Ya, eso es profe. Ok.